Muchísimas gracias a doctor Rolando Espinosa, muchísimas gracias, Amón. Para mí es un privilegio compartir con ustedes este tiempo y un gusto también compartir con el doctor Ramiro esta hora en la cual podamos estar compartiendo ideas acerca de la vitamina D. Así que muchísimas gracias por esta invitación y la verdad que creo que va a ser un lindo momento para poder disfrutar y compartir ideas, aprender juntos, disentir. Eso es muy interesante. Estos son mis conflictos de intereses, para los cuales soy speaker o investigador, como parte del BOA, para que lo conozcan. Y bueno, esta es mi presentación, primero 15 minutos. Voy a hablar de eficacia y seguridad en la monodosis. En la segunda parte, efectos adversos y cumplimiento, y después una conclusión de 3 minutos, de acuerdo al programa que nos han asignado y que me parece muy interesante. No voy a insistir mucho sobre estos conceptos, pero quería ponerlo como introducción. Tenemos un tema con la vitamina D, una altísima prevalencia, cada vez más. Evidentemente, ningún tratamiento para osteoporosis, que es lo que nos convoca hoy, es efectivo sin una dosis de calcio y vitamina D adecuado. Esto lo podemos ver. La dieta y la exposición al sol no siempre alcanzan. Bueno, para nosotros aquí en Buenos Aires, en Argentina, tenemos un país muy extenso. Obviamente, en distintos lugares de nuestro país las situaciones pueden ser distintas, en el norte o en las ciudades más australes, como Ushuaia, donde está el faro del fin del mundo. Obviamente tenemos distintas necesidades, pero la dieta y la exposición al sol no siempre alcanza. De los mecanismos de acción y receptores, ustedes saben que yo soy ginecólogo, esto me encanta porque verdaderamente la vitamina D, creo que estamos todos de acuerdo, actúa como una hormona, es una hormona, receptores nucleares, receptores de membrana, tiene el mismo mecanismo que las hormonas esteroides. Esto es muy importante. Y por último, las acciones óseas y extraóseas. Creo que esto es absolutamente relevante para el tiempo que estamos viviendo. La verdad es que las acciones extraóseas cada vez son un desafío más interesante para explorar nuevas fronteras en el tema de la vitamina D. Pero vamos al tema de la eficacia y la seguridad de la vitamina D. Y creo que aquí esta la mostramos todos. Esto para ponernos de acuerdo. Y creo que sí estamos, menos de 20 estamos de acuerdo que es deficiencia. Para la Sociedad de Endocrinología, 20-30 es insuficiencia. Más de 30-40 es óptimo. La verdad es que quizás, estamos hablando hoy de acciones óseas, ¿no? Pero quizás para las acciones extraóseas estas concentraciones quizás sean insuficientes, ¿cierto? De manera tal que podamos ver a la paciente no solamente como un hueso, sino como una integralidad donde pueden coexistir distintas situaciones y este nivel óptimo quizás pueda ser distinto. Este es el trabajo de Dabson Hughes, ya muy viejo, del 2005, en donde teníamos que un nivel óptimo de vitamina D genera todas estas acciones, ustedes lo conocen. No voy a invertir tiempo con esto, pero realmente es interesante. Pero me gustó resumirles en esta placa que el nivel óptimo de vitamina D, de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer, hay muchísima bibliografía, de Dabson Hughes del 2005 hasta Billo Ferrari, hasta nuestra experta en Argentina, la doctora Beatriz Oliveri. Bueno, depende de lo que queramos hacer, porque para inhibir la PTH estamos a cerca de 30, para calcio estamos en 34, para la densidad mineralosa estamos entre 36 y 40, para la disminución de tasa de fractura estamos entre 28 y 44, para menor tasa de caída y función muscular de 20 a 38. Bueno, ahí ustedes ven cómo tenemos distintas concentraciones para ver lo que queremos lograr. Y entonces quiero poner el primer punto para lo que seguramente será nuestra discusión. Una cosa es la dosis administrada y otra cosa es las concentraciones alcanzadas. ¿Qué es lo más importante? ¿Solo lo que estamos administrando? ¿Solo lo que estamos administrando o las concentraciones apropiadas para lo que nosotros necesitamos? Cuando hablamos de hormonas, esto es relevante. Lo mismo nos pasa con los estrógenos, con los andrógenos. Una cosa es lo que yo doy, otra cosa es la acción en los tejidos y otra cosa es la concentración que necesito plasmática estable para lograr lo que quiero. Entonces acá me quiero hacer las primeras dos preguntas. ¿Cómo hacemos para alcanzar las concentraciones adecuadas para cada paciente? ¿Y cómo hacemos para mantener las concentraciones adecuadas paciente?
porque si lo alcanzamos y no la mantenemos, no vamos a tener el efecto que buscamos, y si estamos en una dosis inferior a lo que se necesita, no vamos a lograr los efectos. Por eso tenemos que alcanzar el pico, tenemos que alcanzar la cima, y después nos tenemos que mantener. ¿Cómo hacemos? Miren, quiero mostrarles algunos trabajos. La verdad es que este trabajo de Seijó mostró que 800 unidades internacionales de 2 de 3, basal en los 45 días, no es suficiente. Bueno, hoy estamos mirando, obviamente decimos, bueno, 800 unidades, la verdad es que estamos hablando de muchas más. Este trabajo fue hecho en el 2013, y entonces, bueno, acá nosotros tenemos que solamente con D3, el 62% de las pacientes estaban entre 20 y 30. Fíjense, ¿no? Y con D2 estábamos entre 20 y 30 solo el 31.3% de las pacientes. Evidentemente, estas dosis no alcanzan. Necesitamos más. Creo que estamos convencidos de esto ya. Ahora miren este trabajo, también hecho en el Hospital de Clínicas aquí en Buenos Aires, con 100.000 unidades. Una dosis única de 100.000 unidades de vitamina D fue insuficiente para alcanzar los niveles deseables de vitamina de 25-hidroxi en pacientes con hipovitaminosis. Aún dando 100.000 unidades, no llegábamos a las cantidades que nosotros necesitábamos. Aquí este trabajo, miren, ustedes lo tienen, en 30 tenemos la línea, en los valores basales, siempre por debajo de 30. Fíjense que con una sola dosis de 100.000 unidades de vitamina D, solamente alcanzábamos el 55% de las pacientes, de acuerdo a este trabajo realizado por este equipo, solamente el 55% llegaba a más de 30 nanogramos, y solo cuando se daba la segunda dosis, generalmente a los 45 días, se alcanzaba más de 30 nanogramos en el 89% de pacientes. Pero si quieren mirar un poquito los puntos, fíjense que estaban casi todos entre 30 y 40, prácticamente 45, no superaban esta concentración. De manera tal que con pocas dosis no alcanzamos, con 100.000 tampoco. Con 100.000 no alcanzamos a tener a todas las pacientes por arriba de las concentraciones que nosotros queremos. Por eso es esto que en el año 2013, ustedes recuerden que en Argentina tenemos esta dosis desde hace más de 20 años. En el año 2013, la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología hizo una guía de diagnóstico, prevención y tratamiento de la hipovitaminosis con un grupo de expertos coordinado por el doctor Eliel Sánchez. Hoy el doctor José Luis Mansur estuvo con ustedes en una charla anterior, la doctora Beatriz Olivieri, con ellos dos y junto con el doctor Mesina formamos parte del grupo de la Brigada D, en la cual estamos trabajando con estos temas. Ellos en el año 2013 hicieron esta guía y dieron estas pautas que me parece que son interesantes. La fase de corrección de déficit, la idea que la guía decía, bueno, primero corrijamos el déficit, alcancemos lo que necesitamos y después mantengamos esa concentración. Y entonces la fase de corrección, un tiempo donde se indica una dosis alta de vitamina D y después la etapa de mantenimiento para mantener la vitamina D. Y esto fue lo que se consensuó en esa guía. Para corregir el déficit, 2.000 a 5.000 unidades internacionales por día, o 50.000 unidades internacionales por semana, o 100.000 unidades cada 15 o cada 30 días, hasta alcanzar los valores adecuados. Y esta guía argentina dice que ocurre aproximadamente entre los 2 y los 3 meses. Y después la etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento, para mantener niveles mayores a 30, con 800 a 1.200 unidades por día, o 4.000, que para otros autores también era aceptado, o hacer una dosis de 100.000 unidades internacionales cada 1 o cada 3 meses. De manera tal que para lograr la efectividad necesitamos alcanzar los niveles. La dosis de 100.000 por una sola no alcanzamos, hay que repetirla de acuerdo a si estemos en una fase de tratamiento o en una fase de mantenimiento. Esto es lo que se proponía en aquel entonces y así estamos utilizándolo. El segundo punto es el tema de seguridad. Bueno, a veces suena mucho, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con vitamina D, empezamos con comprimidos de 200 unidades, después 400 unidades, después de 800, después de 2.000 a 4.000. Y bueno, ahora creo que
en vuestros países y en Latinoamérica están teniendo la disponibilidad también de la dosis de 100.000 unidades. Bueno, esto es seguro para nuestros pacientes. La hipervitaminosis, por supuesto que existe. La hipercalcemia, la hipercalciuria, la hiperfosfatemia, acompañada de náuseas, vómitos, debilidad muscular y micción frecuente. Es un cuadro que existe, lo tenemos que reconocer. Hace poco salió un trabajo que me gustó muchísimo. ¿Cuándo es demasiado? El trabajo de Damson Hughes. ¿Cuándo es demasiado? Y entonces aquí se mostraba cómo el exceso de dosis deteriora la función muscular y aumenta el riesgo de caídas y fracturas. Ahora miren esto, 300.000 unidades internacionales de D2 intramuscular por 3 años, en adultos mayores aumentó significativamente el riesgo de fractura. Y 100.000 unidades por mes en adultos viviéndose en asilo, se duplicaron las caídas. En la segunda parte voy a hacer énfasis en este punto para hacer una revisión de los trabajos de caída. Ahora, ¿cuándo es demasiado? Miren estos trabajos, 2019. A 40.000 unidades internacionales por día con niveles de 500, 600. Claro, esto sí es demasiado. O 60.000 unidades día durante varios meses en el trabajo de Catherine Setsky de la Mayo Clinic. Esto es demasiado, obvio. Ahora miren esto, 10.000 unidades al día durante muchos meses, 11.000 unidades por día durante 20 semanas, sin efectos nocivos, presentó la revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral de Madrid en 2014, y Taylor en el 2018 presenta que el tratamiento con vitamina D parece ser seguro hasta con dosis de 10.000 unidades internacionales que producen concentraciones de 25-hidroxi por debajo de los niveles asociados a toxicidad. Hace poco estuvimos compartiendo una conferencia con el doctor Holly. Él presentó este trabajo, 15.000, 20.000 unidades por día, lograban concentraciones de 175 nanomol, 60 nanogramos, y esta era la dosis que él veía que realmente podíamos funcionar. En el trabajo de Taylor, bueno, ¿cuándo es demasiado? 250 nanogramos por mililitro y 375 está asociada a toxicidad. Este es el trabajo de Taylor. Pero el estudio de la IOM establece que la toxicidad de vitamina D es rara a 10.000 unidades por día, pero más común con dosis regulares de 50.000 unidades por día. Recuerden que nosotros estamos proponiendo 100.000 o 50.000 cada 15, lo que sugiere un rango de toxicidad probablemente de 500 nanomol. Si lo pasamos a nanogramos, podrían ser alrededor de 200. Esto es lo que publicó el Instituto de Medicina en el año 2011. Y entonces aquí dice, bueno, esto parece coherente con los estudios de seguridad que informaron de la ausencia de efectos adversos de las dosis de vitamina D de hasta 50.000 unidades día, y ahí tenemos las citas. Me parece que esto sí es demasiado. Obviamente que no vamos a indicar esto de ninguna manera. Por lo tanto, diríamos en este primer paquetito, la dosis de 100.000, ¿es efectiva? Sí es efectiva. Con una sola dosis, ¿vamos a alcanzar los niveles? No. Está completamente demostrado que con una sola toma de 100.000 unidades no llegamos a tener las concentraciones que necesitamos. Si vamos a hacer un tratamiento de ataque, necesitamos hacer 1 o 2 por mes durante los 2 primeros meses o 3, y si queremos hacer una dosis de mantenimiento, deberíamos hacer 1 cada 2 o cada 3 meses. Y eso nos va a permitir estar lejos de la dosis tóxica, nos va a permitir estar lejos de las dosis que nos generen efectos adversos y mucho menos una intoxicación por vitamina D. De manera tal que, bueno, aquí entonces terminamos con nuestra primer parte, y entonces 3 puntos importantes para terminar. La efectividad de la dosis de 100.000 está comprobada, no en una dosis única. Quiero contarles que si damos una sola, como hemos visto, no vamos a alcanzar. El punto número 2, el riesgo de toxicidad es muy bajo. Obviamente tenemos que tener cuidado con los ancianos, con los lactantes y los niños. Bueno, yo soy ginecólogo, no trato lactantes y niños, pero cuidado en estas poblaciones en los extremos de la vida. El punto número 3, la ventana terapéutica es muy amplia, es una droga muy segura y es excepcional. La toxicidad ahí se ve con niveles, si ustedes quieren, superiores a los 150 nanogramos por mililitro, concentraciones difíciles de lograr. Y aquí terminamos la primera parte de los 15 minutos asignados, y bueno, ahora seguimos adelante y esto vamos a verlo en nuestra segunda parte.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer a la dirección de este congreso por la invitación y en especial al doctor Rolando Espinosa. Nosotros no tenemos conflicto de intereses, a pesar de que trabajamos en diferentes ramas de osteoporosis con diferentes fármacos y diferentes compañías, pues en vitamina D no tenemos conflicto de intereses con ninguna. Vamos a empezar con algunos puntos que no tienen discusión. Por ejemplo, que la vitamina D es una hormona por definición, que en los últimos 20 años se han escrito más de 75,000 artículos indexados de vitamina D en diferentes especialidades, que tenemos consensos de diferentes grupos y regiones, y que los consensos y los metaanálisis son los icebergs de la medicina basada en evidencia, que inclusive hay consensos recientes del año pasado de controversias en vitamina D, es muy interesante, en el continente europeo. Y un punto del que se ha discutido mucho en los últimos 10 años, y yo diría que en los últimos 20 años, cuál debe ser la dosis ideal. Y esto ha traído conflictos entre algunos expertos. El uso de vitamina D se ha triplicado en los últimos 3 años y con la pandemia del COVID se quintuplicó. Al igual que las pruebas para medir niveles también se han triplicado. Yo creo que en esto no hay discusión. Pero, por otro lado, las compañías farmacéuticas ven con buenos ojos invertir en algo innovador y que se hace imprescindible. Pero, ojo, esto se debe hacer apegado a la evidencia y a la ética médica. ¿Por qué se hace necesario suplementar con vitamina D? El 90% de la vitamina se deriva de fotosíntesis. Hoy en día, la falta de la capa de ozono hace que no es suficiente tomar sol. Primero nos sale un CA vasocelular antes que nos suban los niveles por asolearnos. La vitamina D no se encuentra en cantidades suficientes en la dieta y el mecanismo cutáneo y la absorción intestinal disminuye con la edad. Se requiere suplementación en la mayoría de los casos. Por otro lado, el 80-90% de la población mayor de 65 años y un 60% mayor de los 45 no usan suplementos, están en insuficiencia o en déficit de vitamina D. Debemos conocer algunas generalidades tanto del fármaco como algunos conceptos en farmacología para poder analizar después algunos estudios, que va a ser la segunda parte. La vitamina D tiene algunas generalidades. Es un compuesto orgánico liposoluble, actúa como una hormona esteroidea, regula aproximadamente el 3% del genoma, se sintetiza en la piel y solo se encuentra el 10% en la dieta. Participa en la homeostasis tanto del calcio como del fósforo. Y esta es una lámina ampliamente conocida por ustedes que habla sobre la degradación y la formación de los diferentes tipos de vitamina D, que la activa es la vitamina D3. Pues se ha hablado mucho en los últimos años sobre los efectos pleotrópicos de la vitamina D o extraesqueléticos, sobre efectos antiinflamatorios, antifibróticos, en riesgo cardiovascular, en enfermedad renal, en diabetes, sistema inmune y cáncer. Lo cierto es que la vitamina D no cura nada, pero sus niveles bajos están relacionados directamente con muchas patologías y cáncer. Y es por eso que es adecuado mantener los niveles de vitamina D dentro de niveles aceptables, como vamos a ver. Sin embargo, no hay que correr para subir estos niveles. No hay ningún motivo clínico para correr, para subir un nivel que está en, por decir, en 20 nanogramos, a subirlo a 30 o 40. No debemos por qué correr. El impacto de la osteoporosis y el aumento de la fragilidad, el riesgo de fractura, el costo anual en los diferentes países y el costo anual en Latinoamérica ha hecho que se diversifiquen los tratamientos contra osteoporosis y entre estos que se masifique el uso de vitamina D. Y yo quisiera decirle aquí que sí es importante saber que hay síntomas que nos pueden dar datos, y se lo digo como internista, de bajo nivel de vitamina D y que pongan atención a esto. Por ejemplo, un paciente con cansancio fácil, con insomnio o con debilidad muscular. Y hay algunas situaciones clínicas que nos obligan a nosotros a determinar niveles, como las caídas frecuentes, las infecciones respiratorias frecuentes en pacientes, sobre todo en pacientes con EPOC, o una diabetes de difícil control. Por otra parte, en esto tampoco hay discusión porque esto ha sido ampliamente discutido. El 95% de las guías y de los consensos están de acuerdo con esto. En lo que no están de acuerdo, en lo que no se ha definido, es un concepto que yo he hecho énfasis en los últimos 10 años, y es que son los niveles adecuados de vitamina D. Uno es tener los niveles normales y otros son los niveles adecuados, que aún no está consensuado y se cree que es entre 30 nanogramos y 60 nanogramos por ml. ¿Y por qué?
Este es uno de los estudios más importantes que se ha hecho en este tema. Este estudio cogió prácticamente 250.000 pacientes en 40 centros, un estudio multicéntrico a nivel del mundo, y este estudio relacionó la J invertida en lo que se llamó los niveles adecuados. Se vio que pacientes que tenían entre 30 y 60 nanogramos por decilitro son los pacientes que tienen mejor sobrevida. Y esto es un dato importante. Y esto también se ha estudiado en otras especialidades donde se correlaciona la vitamina D con riesgo cardiovascular. Esto es algo que en los próximos años va a dar mucho que hablar. No subir por encima de 60, posiblemente o 70, los niveles de vitamina D por la inhibición de algunas hormonas o algunas enzimas más bien que tienen que ver con calcificación arterial. Es importante para ver la segunda parte de la presentación las dimensiones de dosificación a considerar. Por ejemplo, qué concentraciones vamos a usar, qué frecuencia, qué duración y qué vía de administración. Yo creo que por lo que oí en la presentación anterior no vamos a tener la menor duda que la mejor vía de administración es la oral, y eso está ampliamente demostrado, y tenemos que manejar algunas definiciones farmacológicas. Estamos hablando de una hormona, no estamos hablando de una vitamina. Les recuerdo que dosis es cantidad de una droga que se debe suministrar para producir un efecto determinado. Dosis terapéutica es una dosis capaz de producir un efecto terapéutico deseado. Dosis máxima es la mayor cantidad de medicamentos que puede tener o puede ser tolerada por un individuo sin que experimente efectos secundarios indeseables. Y ojo, megadosis es una dosis suprafisiológica de vitaminas o minerales que excede la reacción dietética recomendada 10 o más veces. Y esto es una definición hecha por el American College of Clinical Pharmacology y por la Sociedad Europea de Farmacología. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos que cuando nosotros hablamos de medicamentos o de hormonas, tenemos que tener cuidado cuando usamos dosis altas. Ni siquiera megadosis, dosis altas. Por otra parte, en cuanto a farmacocinética de vitamina D, sabemos que la mayor accesibilidad celular es a la 25-hidroxi-D, que la más activa y la que ejerce función es la D3, que la vida media es de 12 a 24 horas, esto es muy importante. Y algo muy importante que creo que no vamos a tener en esto ningún tipo de discusión es que los bolos de 50.000 y 100.000 en forma parenteral producen niveles inadecuados en corto tiempo. La única forma de mantener concentraciones estables en tiempo a través de la suplementación es la oral. La dosis y la frecuencia la vamos a ver más tarde, pero todos los estudios han demostrado que dosis orales son mucho más consecuentes con mantener los niveles de vitamina D a lo largo del tiempo. Y se debe a esto. La dosis diaria se asocia a menor conversión de 24-25 hidroxivitamina D. Cuando usamos dosis a través de mecanismos intramusculares o intravenosos, estos productos al llegar a sangre saturan rápidamente los receptores y pasan mucha cantidad de la vitamina o de la hormona inyectada a 24-25 hidroxi-D y sus niveles bajan rápidamente. Por otra parte, hay definiciones de vitamina D. Las dosis convencionales consensuadas entre 400 y 2.000 unidades al día, y también lo dijo el doctor Holling, que participa en un consenso en la Sociedad de Endocrinología Americana del 2018 y mantiene este criterio. Altas dosis consensuadas de 100.000 unidades por día y 50.000 semanales, y dosis mucho más altas, megadosis o monodosis, que no hay consenso en la definición. Múltiples estudios utilizan términos de más de 100.000 y otros de 200 y de 300.000, que son mucho, son todavía más. Un momento. Ok. En todas las recomendaciones de suplementación de tratamiento con vitamina D, en guías, en consensos, en los últimos 12 años, en estas guías se revisan cientos de artículos por decenas de profesionales que tienen experiencia en uso de vitamina D. Y todavía en ninguna guía ni en ningún consenso están establecidas dosis por arriba diaria de 600
a 2.000 unidades. Inclusive, como mencioné, en el consenso donde participó el doctor Holly, que fue de la Sociedad de Endocrinología, y en otros consensos que han participado muchos de los que aquí han expuesto en estos congresos en diferentes momentos. Miren que las dosis altas las consideran de 50.000 semanales y 6.000 diarias. Sin embargo, dosis más altas, ningún consenso o la mayoría de los consensos o no tienen posición o no las recomiendan. ¿Quiénes pueden recibir dosis mayores? Obvio, en medicina hay excepciones. Pacientes obesos, síndrome con mala absorción, medicación que altere el metabolismo de la vitamina D o alguno que altere el metabolismo del fósforo. Por ejemplo, tomar colestiramina, óxido férrico, antifúngico, aluminio, ciclofosfamida, rifampicina. Pero, señores, estos son casos especiales. Esto no es lo usual. ¿Quién me dice a mí que yo tengo que correr para subir un nivel de vitamina D? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el motivo? No existe. Es importante la causa de toxicidad. En las causas de toxicidad en farmacología se deben principalmente a dosis o errores de fortificación, a altas dosis de los preparados que son vendidos over the counter sin licencia y prescripciones inadecuadas. Yo les comento aquí que es muy importante tener en cuenta cuando nosotros damos un producto, saber que este producto tenga una licencia o un registro sanitario y no un registro alimentario. Los registros alimentarios que tienen el 90% de las vitaminas, vamos a decirle así, hormonas D, que están vendidas en el mercado, no tienen registro sanitario. La mayoría tienen registro alimentario. Son muy pocas las que tienen registro sanitario y esto es muy importante. En cuanto a toxicidad por vitamina D, ¿qué pasa si nosotros excedemos? Claro que es poco frecuente, pero si se ven, hay náuseas, vómito, cansancio fácil, cuando hay aumento de la calcemia en el sistema, puede haber caídas en el adulto mayor y inestabilidad. Yo les digo que las caídas aumentadas y la inestabilidad en el adulto mayor puede ser considerada como efectos tóxicos del producto. Y también puede haber inestabilidad motora. Esta inestabilidad motora también se debe a que se repletan los receptores cerebrales de vitamina D. Por otra parte, puede haber cálculo, micción frecuente y algo muy importante, aumento de riesgo cardiovascular. Hoy se sabe la función inadecuada de proteína GL Matrix, que es una proteína anticalcificante que es dependiente de vitamina D y se sabe que por debajo de 300 nanogramos no funciona y por arriba de 60 tampoco funciona. O sea que por abajo y por arriba puede haber aumento de la calcificación arterial. Entonces, esto va con estos estudios que antes presentamos, el de 250.000 personas, donde hablaba que las dosis adecuadas para un paciente eran tener niveles entre 30 y 60 nanogramos por decilitro. ¿Para qué exponer a tu paciente y para qué exponerte tú como médico? Es la pregunta. Y yo creo que tenemos que tener bien claro la diferencia entre toxicidad e intoxicación. Eso es algo que no tenemos claro. La toxicidad se ve muy frecuentemente. Es un hecho de un fármaco que perjudica más que beneficia en un paciente y depende de muchos factores. En cuántos estudios no se ha visto más disminución de fuerza, en cuánto no se ha visto más caída, en cuánto no se ha visto más inestabilidad. Pues señores, esos son manifestaciones de toxicidad. Lo que no se ha visto en la intoxicación, que le inyectan un fármaco en dosis suficiente para provocar un daño reversible o irreversible. Esta intoxicación sí es mucho más difícil que ver. Con esto termino mi primera parte y cedo la palabra al doctor David para que continúe con su presentación.
muchísimas gracias. Vamos a la segunda parte. Creo que hay algunos puntos que son muy interesantes. Nos sentimos cómodos con 30-60 nanogramos, estamos bien. Nos sentimos cómodos con que la vitamina D es una hormona, que la mejor vía es la oral, ninguna duda. Y la toxicidad generalmente sea por errores, por todos estos preparados y por una prescripción inadecuada. Los niveles tóxicos más de 150, no queremos alcanzar eso. Estamos lejos. Y la verdad que la megadosis es para más de 100.000 unidades. Creo que son todos puntos de acuerdo. Ahora, miren esto, vamos a los efectos adversos. Vuelvo otra vez con este tema. Más de 100.000 unidades, de 3 por mes en adultos, se duplicaron las caídas, decía Dabson Hugh. Y quiero agradecerle la gentileza al doctor José Luis Mansur, que estuvo hace un rato con ustedes, porque estuvimos trabajando con él y él nos ayudó con esta presentación. 3 trabajos, Ginde, Trivedi, Estudio Vida. ¿Qué dicen estos trabajos sobre las caídas? Bueno, el trabajo de Ginde recibieron 100.000 por mes, 12.000 unidades mes durante un año. La cantidad de fracturas fue el doble en la dosis mayor, pero se cayó el 36% de los pacientes con alta dosis y el 29% con la dosis estándar. En realidad no se cayeron más cantidad de pacientes, sino que algunos pacientes del grupo tuvieron más caídas. Pero miren cuando analizamos las conclusiones. Los mismos autores reconocen que el número de participantes es muy modesto, no alcanzaron el reclutamiento y esto impacta en la precisión del estudio. Esto está claro. Cuando ustedes no tienen un N suficiente, las conclusiones no pueden ser muy acertadas. Y además desconocen el número de caídas en la población de ingreso. Por lo tanto, la randomización de los grupos puede estar desbalanceada. En este estudio de Trivedi, que fue realizado con la base del British, esta metodología no fue criticada. 2.000 hombres, 640 mujeres, 100.000 unidades cada 4 meses o placebo 5 años, y concluyeron que hay una disminución del riesgo de fractura, 0,78 para cualquier fractura, 0,67 para vertebral o 0,88. 100.000 unidades cada 4 meses previene fracturas sin efecto adverso. Con respecto a las caídas, 24.7 versus 25.8 con respecto al placebo, lo que no parece una diferencia sustancial. Ahora miren esto, Ginde 100.000 unidades sí produce caídas con un N de 100, Trivedi 100.000 no produce caídas con un N de 2.686. El número de pacientes incluido, la metodología del estudio, el tiempo de seguimiento, sin ningún lugar a dudas son claves para ver si las dosis de vitamina D generan caídas. El gran estudio Vida se viene realizando en Nueva Zelanda, 5.100 personas, 100.000 unidades por mes contra placebo. En población general, no en deficiente de vitamina D, con 65 años. Claro, no mejora contra el placebo con la DMO, pero eran pacientes no deficientes, de manera tal que cuando no se necesita vitamina D para quedárselo, ahora cuando se analizan a los que tenían menos de 12 nanogramos, a los deficientes sí tenían pérdidas. Con respecto a las caídas, con 2.550 pacientes por grupo, 65, igual porcentaje en medicados, 51.7, 52.7. Como vemos, la vitamina D mensual en este estudio, bien planeado a largo plazo, no previno, pero tampoco aumentó el número de caídas. Acá tenemos el estudio, otro trabajo, el estudio de Smith. Y miren esto, aún con dosis, ahí ustedes pueden ver placebo 400, 600, 1.600, hasta 4.800. Después los agruparon en 3 grupos, ahí ven placebo a 400, 800, 4.000 a 4.800. Con las dosis mayores se cayeron más que con 1.600, 300, pero igual que con el placebo. De manera tal que el tema de las caídas y la vitamina D es un tema que realmente tenemos que ver. Miren las limitaciones. La historia de caídas se recolectó cada 3 meses y por teléfono. En el subgrupo que tenía un diario escrito, hubo caídas y un 25% de discordancia entre los datos escritos y telefónicos. Y en el Mine Mental Test, un valor menor de 24 sugiere demencia, lo que tenían 19% de las pacientes. Me encanta este cuadro de la IOF, del programa Catch Up de Fractures. Las caídas, solo el estado hormonal o nutricional con la vitamina D, o miren todo lo otro que hay que tener en cuenta. El estado neurológico, oftalmológico, osteoarticular, muscular, nutricional, medicación, el hogar,
¿Cómo hacemos para evaluar la caída? Solo por un dosaje de vitamina D me parece un reduccionismo que no corresponde. Pero bueno, me parece que hay que hacer algo más integral. Y aquí viene otro punto, la adherencia, en estos últimos 2 minutos que me quedan. El cumplimiento es la exactitud y regularidad con la que se sigue un régimen terapéutico. Y la persistencia del tiempo desde la iniciación hasta la discontinuación del tratamiento. 50% de los pacientes discontinúan su medicación indicada para osteoporosis dentro del primer año. Y el problema es que cuanto más medicamentos toman nuestros pacientes, más discontinuación tienen. A veces nosotros pensamos que solo la vitamina D toman, pero no. Y la adherencia reducida está asociada con incremento de riesgo de fractura. Necesitamos darle un tratamiento a nuestros pacientes, pero necesitamos que lo sostengan, que los cumplan, que lo puedan llevar en el largo plazo. Y una de las cosas que interviene en el tratamiento efectivo justamente es el intervalo de la dosis. Bueno, todos los que trabajamos en osteoporosis, dábamos el alendronato diario, después damos el alendronato semanal, después pasamos al ivandronato o pasamos al risedronato mensual. Y todos los estudios dicen que a menor intervalo de dosis, mayor cumplimiento del tratamiento y tratamiento efectivo. De manera tal que el tratamiento efectivo muchas veces se trata de generar un acuerdo con nuestros pacientes. No ver solo la vitamina D, sino todo lo que está tomando. Por eso, quizás una dosis de 100.000 unidades a que tenga un menor intervalo de dosis nos pueda aumentar el cumplimiento del tratamiento en algunas pacientes. Por eso, efectividad, seguridad. El tema de las caídas, que creo que es algo interesante para recalcar, y generemos con nuestras pacientes un acuerdo para que el tratamiento pueda ser cumplido, porque ningún tratamiento que no se cumple va a ser efectivo. Se me terminaron los 7 minutos y damos paso a nuestro amigo el doctor Racino. ¿Qué tal? Bueno, si nos hubiéramos puesto de acuerdo con el doctor David, creo que no hubiera salido mejor, porque yo iba a mencionar algunas de las cosas que ha mencionado en cuanto a la postura farmacológica. Una de las primeras, por ejemplo, es que este es un estudio muy interesante de más de 100.000 pacientes, en la cuales se usaron 3 dosis, 100.000 unidades al día, 50.000 cada 15 días y 200.000 unidades intramusculares cada mes. Aquí es importante para ver lo de la dosis oral. Miren que cuando se usaron en pacientes no obesos contra pacientes obesos, en pacientes no obesos la dosis diaria fue superior a la dosis semanal y a la dosis mensual. Y en pacientes obesos, la dosis, para mantener la dosis oral y la semanal fueron superiores. Pero aquí lo que quiero señalar no es esto, porque esto es uno de los estudios más representativos, es esto, las dosis intramusculares. Las dosis intramusculares en todos los estudios generalmente presentan niveles muy altos y posteriormente caen. O sea que eso descarta las dosis o la vía intramuscular o la intravenosa y persistimos con la vía oral. La concentración sérica diaria versus monodosis, pues tenemos que las dosis orales mantienen el tiempo mejor los niveles y hay estudios clásicos sobre efectos de despliegue funcional como este, publicado en JAMA en el 2016, que si bien mayores dosis mensuales de vitamina D probaron ser eficaces en mantener niveles de 30 nanogramos por ml,
no probaron beneficio en la función de extremidades inferiores y se asociaron con mayor incremento de caídas, inclusive comparándolas con dosis de 24.000 unidades al mes. Por otra parte, efecto de densidad mineral ósea tampoco ha sido comprobado. En este estudio relevante de llama el 2019, el tratamiento con vitamina D por 3 años a dosis de 4.000 contra 10.000 al día, comparado contra 400 al día, no demostró mayor densidad mineral ósea en ninguno de los huesos estudiados y mucho menor fuerza en ninguno de los huesos estudiados. Por otra parte, las dosis altas anuales y caídas de fractura. Estos son los estudios más relevantes porque por cada 20 estudios en pro de dosis orales diarias, de dosis convencionales, salen 2 estudios más o menos de dosis elevadas. Y en este estudio podemos decir que la administración de dosis altas de colecalciferol resultó en un aumento de caída, fractura en mujeres de edad avanzada en la población estudiada. Y es cierto lo que dice el doctor David Fusaro. Cuando nosotros vemos un estudio, nosotros no podemos solamente ver títulos y conclusiones, sino que nosotros debemos irnos más allá. Nosotros, después de comparar los diferentes guías, las diferentes, todas las diferentes guías y los diferentes, por decirlo así, consensos, se determinó en un grupo de estudio que en cuanto a dosis convencionales contra monodosis, la densidad mineral ósea tenía menor pérdida de densidad mineral ósea con dosis convencionales, había menor tasa de fractura, menor tasa de caída, menor aumento de marcadores de absorción y se obtenían valores óptimos con el uso regular. Lo único que se obtenía de una manera diferente, después de analizar todos estos estudios, fue obtener mayores valores séricos inicialmente, que después van cayendo poco a poco si no se mantienen estas dosis elevadas. Y en eso estamos de acuerdo con él. Pero ¿cuál es el apuro de mantener dosis elevadas o cuál es el criterio clínico para hacerlo? ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios cambiar? ¿Y cuáles serían los motivos? En cuanto a la adherencia, estoy totalmente de acuerdo que la adherencia es un punto importante para dosificar a un paciente. Pero como farmacólogo clínico le digo que tiene 3 factores de los cuales depende la adherencia: del paciente, del médico y del medicamento. El paciente y el médico son factores modificables y el medicamento tiene que tener ciertas características, como por ejemplo tienen los bifosfonatos, que hay indicación para espaciar su dosis, para aumentar la adherencia, pero en cuanto a la vitamina D, su posología es sencilla, el horario de la toma puede ser a cualquier hora, no tiene que estar parado, no tiene que ser en ayuna, la presentación del producto viene en grajea generalmente de difícil toma, y no tiene síntomas post-ingesta. O sea, que la adherencia del medicamento habría que cogerlo entre comillas y analizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comparar peras con manzanas. Yo no puedo comparar la adherencia, por ejemplo, de tomar metronidazol, que causa cierto efecto al paladar, que tomar, por ejemplo, por decir algo, acetaminofén. No puedo. Entonces, yo tengo que estar en detalle en el medicamento que estamos estudiando y no extrapolar los beneficios de una adherencia, por ejemplo, de bifosfonato o de otras drogas con respecto al de la vitamina D. Por otra parte, me llama la atención y voy a mencionar algunos estudios que el doctor mencionó, que mencionan siempre, estos son los estudios siempre que mencionan generalmente los que defienden las dosis de 100.000. El estudio Guinde, como usted lo dijo, no finalizó. Los niveles séricos de 25-hidroxidase están inversamente asociados a infecciones recientes en pacientes con enfermedades respiratorias, y esto estaba asociado más frecuentemente a aquellos que tenían enfermedades respiratorias previas. Esto fue lo que concluyó. No concluyó ninguna otra evidencia. Y en cuanto al estudio TRIBE, pues es cierto que la suplementación de cada 4 meses de 100.000 de vitamina D podía prevenir fracturas sin efectos adversos en hombres y mujeres de la comunidad general. Pero, ¿cuáles son sus falencias? 1, contra placebo. 2, no se determinaron niveles al final del estudio. Y muchos podrían decir que 100.000 unidades cada 4 meses representaban 25.000 mensuales o 800 unidades diarias. En cuanto a los estudios de intervención más grandes que ha dado la literatura médica, son 3. Yo me voy a referir al Vidal, al Vital y al Vida, que usted lo mencionó. El Vidal, que fue en Reino Unido, con 1.615 pacientes, que trató de demostrar que 100.000 unidades vía oral mensual eran superior a placebo,
no llegó a su término. ¿Por qué? Los mismos autores en su discusión expresan que la limitación de hacer este megaestudio para ellos que recomendaban esto era imposible, ya que mientras lo estaban realizando aparecieron publicaciones que sugerían el uso de dosis diarias con mayor eficacia. Ellos recibían del 2010 a la fecha que hicieron la intervención de 40 estudios sobre 12 estudios en favor. Eso lo hizo a ellos suspender el estudio Vidal. El estudio Vital en Estados Unidos, con 25.800 participantes, usó 2.000 unidades de vitamina D oral y se concluyó que la suplementación con estas dosis que consideraron altas, de 2.000 diarias, eran efectivas. Sin embargo, no disminuyó en forma significativa la incidencia de algunos eventos cardiovasculares y de cáncer. O sea, que no le vio superioridad inclusive a 2.000 unidades contra 1.800. Y en el VIDA que usted mencionó, de Nueva Zelanda, de 100.000 unidades por mes, este ensayo para determinar la reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular, infecciones respiratorias, caídas y fracturas no vertebrales, se concluyó que dosis altas no demostraron prevención de caídas y fracturas y no se observó mejoría del riesgo cardiovascular. Y así podríamos mencionar otros estudios que han mencionado en otros trabajos, que han mencionado en otras conferencias, donde podríamos analizar uno por uno y podríamos analizar sus títulos con sus conclusiones. Y cuando analizamos la metodología, encontramos múltiples falencias. Hasta aquí y después mis puntos finales. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 3 minutos. Seguramente esto es un inicio y tendremos muchas más oportunidades para seguir conversando. Tengo para mis conclusiones. La vitamina D de 100.000 unidades es efectiva, ninguna duda que es efectiva. Los trabajos, una cosa es la monodosis, otra cosa es la megadosis. Los trabajos hablan de megadosis para más de 100.000 unidades, a 200, 300, 400.000 unidades. Realmente es efectiva, es segura. No tenemos problemas de seguridad. De hecho, yo mismo tomé 400.000 unidades por mes. Ahora cuando estuve en terapia en cuidados intensivos por COVID, me dieron 400.000 unidades por mes durante 2 meses y ahora estoy con 200.000 unidades en mi seguimiento. Vemos para qué queremos usar la vitamina D y vamos a tener que ver también qué dosis vamos a dar. No es lo mismo para hueso, estamos hablando de osteoporosis, que para otras cosas. No quise traer otros trabajos con los cuales tenemos nuevas perspectivas. La vitamina D tiene evidencia para hoy, perspectivas para mañana. En este momento los ginecólogos estamos conduciendo un estudio de 600.000 unidades internacionales por mes para medicina reproductiva. Veremos cuáles son los resultados de nuestro trabajo. Pero la vitamina D de 100.000 unidades es efectiva, segura, tiene una amplia ventana terapéutica. Estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo que 100.000 unidades no produce caída. No las previene, pero tampoco las produce. Y eso realmente nos deja muy tranquilos para nuestras indicaciones. Pero miren, perdónenme que puse mujeres, pero yo soy ginecólogo. ¿Saben una cosa? No todas nuestras mujeres son iguales. No todos nuestros pacientes son iguales. Lo hemos dicho. Una cosa son los obesos, otra cosa son los diabéticos, otra cosa es cuando hablamos de medicina reproductiva, otra cosa cuando tenemos que tratar a una paciente con osteoporosis, otra cosa es una paciente joven, una paciente que esté en una latitud, en qué ciudad está, cuál es su estilo de vida. No todas las pacientes son iguales. Por lo tanto, yo no creo que a todas le tengamos que dar la dosis de 100.000, por supuesto que no. Ni tampoco a todas le tenemos que dar 800 unidades o a todas a 4.000. Creo que nosotros como profesionales tenemos que adaptar el tratamiento a la mujer que tengamos delante, a las características que tenga delante. Nuestro tratamiento tiene que ser dirigido y personalizado. Por eso creo que todas las alternativas son válidas.
Yo trabajo con anticonceptivos. También los anticonceptivos se pueden tomar a cualquier hora del día y las mujeres se lo olvidan, es nuestro principal problema. Se pueden tomar a cualquier hora, de manera tal que a mayores tomas, mayores olvidos. Pero todas las pacientes son distintas. Y quería terminar en estos 30 segundos con una historia. Déjenme terminar con esto. Cuando yo era pequeño, ir a la heladería era muy fácil, porque tenía solo muy pocas opciones. Chocolate, crema, frutilla, fresa y limón. Ahora tengo muchas opciones. Creo que con la vitamina D y con los tratamientos nos van a pasar lo mismo. Tenemos muchas opciones. Y nuestro secreto, nuestro arte va a ser elegir bien para cada paciente el tratamiento que sea más adecuado. Diario, semanal, quincenal, mensual, en las dosis y en las formas que sean más apropiadas para cada paciente. Muchísimas gracias. Bueno, mis puntos finales van a ser los siguientes y van a ser bastante amplios, pero creo que bastantes docentes. Primero, la vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Segundo, como hormona no debemos pensar en monodosis, que no traen algunos beneficios y los estudios lo han demostrado. Puede haber estudios en pro y otros en contra, pero en medicina los consensos y los metaanálisis siguen teniendo prevalencia. Y no podemos hablar de que yo hice, yo fui, yo tomé, me parece que debemos basarnos en evidencias y en los estudios que demuestran, pues, comparativamente los efectos de estos productos. Las dosis elevadas tienen su lugar. Las dosis elevadas tienen su lugar en casos excepcionales, como los mencionados. Y como dijo el doctor, y muy de acuerdo con él, cada paciente es un mundo y tenemos que individualizar. No es lo más común. Quizás alguien podría pensar en adherencia. Creo que cuando hablamos de hormona D, es un error. Las dosis orales mantienen niveles más estables que las parenterales. Ese es un punto final. Debemos tener claro que para suplementar y tratar, tenemos que conocer los valores de hormona D. Nosotros no debemos suplementar ni tratar sin conocer los niveles de vitamina D, que se mide la 25-hidroxi-D, que se suplementa y se trata con vitamina D3. Esto tenemos que hacer énfasis en esto, que se mide cada 3 a 6 meses en la clínica y que se usa cromatografía líquida o inmunoluminiscencia. Si no es por nuestros, con este tipo de tecnología, es inadecuado medirlos. Y hemos visto estudios que hemos echado para atrás en algunos estudios como editores de revistas, que estos estudios muchas veces no están hechos en forma adecuada. Hay que tener ojo con esto. Las mediciones más frecuentes se hacen para estudios clínicos, las intoxicaciones son poco frecuentes, pero las caídas en los estudios en dosis elevadas pueden ser consideradas como manifestaciones de toxicidad, al igual que la inestabilidad motora. Créanme. Importante conocer la adherencia entre un registro sanitario y el que solo tiene registro alimentario. Si no, no podemos comparar. Recordar que la hormona D no cura nada, pero los niveles inadecuados se asocian a algunos tipos de patología. Recordar que hablar de niveles adecuados más que de niveles normales. Y en el camino final, pues las dosis orales son las recomendadas. La duración dependerá de los niveles del paciente y del paciente. Las dosis diarias y semanales superan a otras y las concentraciones dependerán si suplementamos o tratamos. Suplementar o tratar a nuestro paciente es imperativo por la evidencia sólida de asociación con otras patologías. Le doy las gracias nuevamente por haberme invitado. Yo creo que el doctor Fusaro y yo no hemos conversado en ningún momento y creo que si lo hubiéramos hecho diferente, no lo hubiéramos hecho tan bien ni lo hubiéramos hecho tan acoplado uno con el otro. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas.